Procedemos al análisis del cálculo de la resistencia para distintas formas geométricas que se pueden presentar en los problemas de cálculo justamente de resistencia. En este caso tenemos un material con resistividad ρ que tiene una forma de un cono truncado sólido de altura h y radios R1 y R2 en los extremos, como podemos notar en la figura. Me pide determinar la resistencia de este cono truncado entre las dos caras planas, sería la superior y la inferior, como se puede apreciar. El cálculo de la resistencia forma parte de nuestro capítulo de corriente, resistencia y fuerza electromotriz, donde la resistencia se calcula por el producto de la resistividad, que depende ya del tipo de material, la longitud dividido el área. O sea, tenemos una relación entre resistencia, resistividad, longitud y área en esta fórmula que nos permite determinar la resistencia total. La resistencia medimos en ohmios, la longitud en metros, el área en metro cuadrado, siempre sistema internacional. De ahí podemos despejar también cuál sería la unidad de medida de la resistividad en sistema internacional. Cabe destacar también que cuando alguno de estos términos que me relacionan justamente estos valores es variable a medida que yo voy analizando el objeto o el cuerpo en este caso, también se podría trabajar con una forma diferencial donde, fíjense, como el ejemplo que tenemos, yo veo que el área varía a medida que yo voy desplazándome en la longitud de mi cuerpo troncocónico. Entonces, colocado en forma diferencial, yo tendría un diferencial resistencia que es igual a ρ, que puede ser también variable en función de I. En este caso le llamé I solamente si escojo un sistema de referencia X y como usualmente solemos tomar en el plano en nuestros problemas. Entonces podría existir también una resistividad variable en función de I por el diferencial I dividido el área, que este sí es el caso de nuestro problema, es variable en función a I. Por lo tanto, yo tendría que proceder a resolver la integral para poder determinar la resistencia total del cuerpo en cuestión que estoy analizando. ¿Okay? Bueno, por supuesto que este problema tendría varios elementos que tengo que tener en cuenta para poder resolverlo. Uno de ellos es buscar la relación del área en función de una referencia, en este caso I, para ver cómo se produce la variación. Por otro lado, por supuesto, la herramienta del cálculo integral para poder determinar la integral. El resto ya es relativamente sencillo de aplicar y armar la fórmula del diferencial resistencia. Fíjense que si yo trabajo en un gráfico en el plano y escojo una referencia en el punto más bajo, que supongo la intersección de esas dos diagonales que puedo notar ahí, o esas dos curvas, que son los lados o representan el corte del área lateral con el plano. Entonces yo escojo una referencia en ese punto en donde yo supongo que es la intersección de esas dos barras curvas, ¿verdad? Que son las intersecciones con el plano. Este no es el único camino, por supuesto que yo puedo escoger también otra referencia sin ningún problema para poder analizar. En este caso yo escogí ese valor, pero ese punto de referencia, pero también se puede escoger otro punto. Ya depende de cada uno. Van a haber ligeras variaciones probablemente para poder escoger las variables y los límites de integración, pero en general si se aplica bien no hay ningún inconveniente. Entonces fíjense, yo analicé entonces ese punto más bajo, que vuelvo a decir, tomo como la intercepción. Por lo tanto, tomo hacia la derecha mi lado positivo de mi eje X, hacia arriba mi lado positivo de mi eje Y para mi sistema de coordenadas. Defino X, fíjense como esa distancia, y defino Y también como esa distancia que puedo notar en la figura.
A partir de ahí, el análisis sería como un gráfico ahí a la izquierda que coloqué como distintas capas o distintos diferenciales y en donde un área estaría compuesta por un área en función de y por un pequeño diferencial y. Entonces justamente la idea es colocar esa área a sub i en función de i, por supuesto, para cuando yo aplico mi fórmula de la resistencia en forma diferencial, como acabé de colocar ahí, me resulte más sencillo para poder determinar finalmente los límites de integración que yo voy a adoptar en mi problema. Hay una relación geométrica que voy a tener que determinar, por supuesto. Tengo ahí una relación R1 es a L más H. Fíjense a que le llamé L y a que le llamé H. Como R2 es a L. Entonces saco una relación directa de esa longitud L, que es H por R2 sobre R1 menos R2. Vuelvo a decir, uno puede escoger otra referencia y eventualmente sacaría otra relación. Y por último, directamente yo cargo en mi forma diferencial de mi resistencia. Fíjense que mi resistividad es constante, ¿verdad? Para este problema lo único variable sería mi área en función de I, donde esa área en función de I yo saco justamente entonces como la expresión de pi por r al cuadrado, donde esa r justamente yo saqué ahí, o puedo sacarla de esa semejanza de triángulos, esa r en función de i. Entonces una vez que expreso el área en función de i, coloco en el denominador de mi integral y ya procedo directamente a resolver la integral, que fíjense los límites son entre L hasta L más H por cómo yo adopté mi sistema de referencia. Entonces resuelvo la integral y finalmente saco la expresión de mi resistencia total equivalente para esta presentación, ¿verdad? De este objeto, de este cuerpo, que es un cono truncado, en donde yo pretendo determinar la resistencia total.